para encender la misma luz o las mismas luces de dos diferentes lugares, se utilizan dos three-way exclusivamente. Ahora, cuando vamos a instalar una o varias luces que queramos encenderla de más de dos lugares, ya hay que empezar a utilizar four ways. Los four way tienen 4 tornillos, tiene 2 tornillos negros, tiene 2 tornillos blancos, dorados, y tienen la tierra. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo funciona un three way o un four way? Vamos a explicar primero cómo funciona dominar una o varias luces de dos lugares, que ya los videos de eso están hechos, para luego explicar cómo se intercala un four way para dominar las mismas luces de 3, 4 o 5 lugares diferentes. Bien, como sabemos, vamos a representar el blanco, el neutro, con amarillo porque el fondo es blanco. Entonces vamos a representar el vivo con color negro y la tierra con color marrón. Sabemos que en un circuito tenemos el vivo, tenemos el neutro, tenemos la tierra. Vamos a ponerla aquí arriba para no enredarnos mucho. Cuando vamos a controlar una luz, que la vamos a representar, vamos a poner mandarina, queremos encender esta luz o varias luces, quién sabe. Estos son luces. Si vamos a dominar esas luces desde dos lugares distintos, como dijimos, ¿qué utilizamos? Vamos a utilizar three-way. Vamos a poner los dos three-way. Dos three-way no es más que el three-way tiene 2 tornillos, 3 tornillos, y aquí hay un contacto que cierra o con este o con este. Y tenemos el otro three-way acá, que tiene el mismo contacto que cierra o con este o con este. ¿Cómo es la instalación de dominar varias luces con dos three-way de dos lugares diferentes? Bien, en un three-way tiene que ir el vivo, en el otro tiene que ir el que le lleva la corriente a las luces. ¿Qué hacemos? El vivo, que es el negro, lo traemos aquí. El neutro va a todas las luces. Va unido todas las luces con el neutro y se unen al neutro. Vamos a quitar este pedacito aquí y ya para que no nos moleste. Tenemos el neutro en la luz, que este vamos a decir que es neutro de color blanco, debe ser. Okay. Tenemos este que es el vivo, de color negro, puede ser, o rojo. Como decíamos, tenemos acá la tierra, que debe ser verde, o un cable, no vamos a poner pelado, vamos a poner desnudo. Bien, ya dijimos que el vivo viene a uno de los three-way. Y ponerlo negro igual. La otra parte de las luces vienen aquí a este three-way. Y
sabemos que la tierra va a todas las cajas, viene aquí, y viene a todas las luces. No lo voy a señalar porque sabemos que la tierra siempre va al cable verde de las luces y a la caja donde están cada luz. Y aquí la tierra va al tornillo verde de cada caja y al tornillo verde que tiene los switches. Al igual que aquí, va al verde del switch y va a la caja, pero no lo vamos a señalar. No vamos a poner que es tierra y vamos a señalar que es tierra y vamos a señalar que es tierra. Muy bien, ya tenemos todo. ¿Cómo funcionan los three-way? Muy sencillo. Sabemos que los three-way y four-ways van unidos por dos cables que pueden ser del mismo color. En el caso cuando usamos ROME 14.3 o 12.3, es uno rojo y uno negro. Entonces vamos a señalarlo como si fuera ROMES, pero repito, los dos mensajeros pueden ser del mismo color porque se pueden hasta cruzar, no importa que se cruce. Pero bueno, vamos a poner uno aquí rojo y vamos a poner el otro aquí negro. Estos son los mensajeros que unen los dos three-way. ¿Qué sucede? En este caso, la luz está encendida. Porque viene el vivo por aquí, pasó por el rojo, aquí está cerrado también. Ya la luz tiene el neutro fijo. Como está cerrado, viene y le dio corriente a todas las luces. O a una luz en caso de ser una, o dos de ser dos, o 10 de ser 10. ¿Qué sucede? Viene una persona, está encendida, pero usted vino y la apagó. Al apagarla, esto viene aquí. ¿Por qué está apagada la luz? Porque vino el vivo por aquí, pero cuando llegó aquí, pues, no pudo seguir porque este three-way está para el otro lado. Viene una persona a entrar por aquí, lo cambió y encendió la luz. Salió por allá, al intentar apagarlo, esto se pone aquí y la luz se queda apagada porque el vivo está yendo por aquí. Al llegar aquí, ¡pum!, se quedó abierto. Viene una persona de allá para acá, la luz en este momento está apagada. Lo cambió y esto cambió por aquí. Como acá está cerrado, se encendió la luz. Viene a salir por acá, lo cambió. Al cambiarlo, esto se cambia para acá y ya el vivo no puede seguir porque está abierto al otro lado. Y así funciona de un lado a otro. ¿Qué sucede cuando vamos a usar un three-way? Antes de seguir hablar, mejor dicho, el four-way. Antes de hablar del four-way, este cable y esto no importa que se crucen, no importa, no hay que tener cuidado con eso. Porque cuando usted lo tira por una tubería, si son del mismo color, al otro lado salen los mismos colores. No importa, usted siempre pone uno aquí y uno aquí. Y uno aquí y uno aquí. No se preocupe si adentro están cruzados. E incluso aquí puede venir, salir con el rojo de aquí y llegar con el rojo acá. Y salir con el negro aquí y llegar con el negro acá. Cruzarlo no importa, no tiene que ir paralelo así. Cuando llegue allí a instalar, yo puedo, si este está aquí, yo puedo poner este acá o este aquí y ponerlo acá, como quiera. Bien, esta es para dominar luces por dos lugares distintos. Vamos a suponer que estos son puertas, pero yo tengo un ejemplo, una terraza que tiene 3 puertas. Una, dos, necesito un interruptor en la otra puerta. O un pasillo largo que entro por aquí, llego al final y apagué la luz, o de allá para acá. Pero a mitad del pasillo, en algún lugar entre el principio y el final del pasillo hay una habitación. Entonces necesito también, cuando me vaya a acostar, que vaya a entrar a la habitación, apagar estas luces sin tener que ir allá a esta puerta o a esta. O a este lugar donde está un three-way o el otro. ¿Qué es un four-way? Un four-way no es más que cortar aquí los cables. ¿Cuántos tornillos tiene un four-way? Un four-way tiene 4 tornillos. Aquí, aquí, aquí y aquí. Se van a preguntar, sí, pero cuando yo mueva uno, el otro no va a trabajar. No.
siempre va a trabajar. Vamos a dejar los switch como están ahora. Vamos a dejar los switch como están ahora. ¿Cómo funciona un 4-way? Que es este que le expliqué. Este es de un tipo, tiene 2 tornillos dorados, tiene 2 tornillos negros y la tierra. Igual que este también, es de otro tipo, pero funciona igualito. Tiene 2 tornillos por aquí arriba dorados, 2 tornillos negros por aquí abajo y la tierra. ¿Cómo funciona el 4-way? El 4-way en una posición, cuando usted lo mueve, él cierra así. ¿Verdad? Estando cerrado así, vamos a hacer lo mismo de ahorita. Viene la corriente por aquí. De aquí brincó para el de arriba. Y, ¡pum! Ahí está encendido. Porque el vivo está yendo por aquí. Brincó al de arriba. Aquí está cerrado. Está encendida la luz. Si usted viene por aquí y quiere apagar la luz aquí, ¡pum! Cambió aquí. Al cambiarlo, este se cambió para acá, ¿verdad? ¿Qué pasó? La luz sigue pasando, viene por este y por este, pero como este estaba en esta posición, no puede encender la luz, ya la luz se queda apagada. Si yo lo vuelvo a cambiar para aquí, la luz vuelve a encender por aquí. Y igual que aquí, si yo le hago así, lo cambio porque hoy quiero encenderla, ¡pac! Vino la corriente por aquí, cruzó ahora por este y vino y cogió el vivo aquí. Ya lo ven cerradito, ¿eh? Encendió la luz. Si la quiero cambiar por el 4-way, por esta puerta, sencillito. ¿Qué pasa? Que el 4-way en una posición cierra así, como está aquí. Pero en otra posición, el 4-way cierra así, en línea. Cuando yo lo cambie aquí, esto ya no va a ser así, sino que va a ser así. ¿Y qué pasa? Usted lo que hizo fue apagar la luz porque estaba encendida. Vamos a repetirlo para que se vea bien. No lo dije. Estaba así. La luz está encendida porque vino el vivo, está cerrado aquí, brincó para aquí, aquí está cerrado, está encendida la luz. Usted viene al 4-way, lo cambia de posición. Al cambiarlo de posición, él hizo esto. Cerró aquí y cerró aquí. ¿Encendería la luz? La luz está ahí apagada. Porque antes estaba encendida. Y lo vuelvo a repetir. Aquí la luz está encendida. Mírenlo aquí, viene el vivo por aquí, cruza abajo. Aquí está cerrado y va para la luz. Si yo cambio el 4-way de posición, porque quiero apagar, yo quiero ir a apagar, esto se pone así y así. ¿Qué pasó? Ya este que está aquí se cortó aquí, porque este no se ha movido. Al no moverse, aquí está abierto. Lo quiero encender, vuelvo a ponerlo en la otra posición, entonces sí cierra por aquí. Vengo de acá para allá, quiero encender, así mismo, sin mover ninguno de los otros. ¿Qué pasa? Cuando lo movemos, cierra aquí. No cierra por aquí abajo, se va derechito por aquí y se enciende la luz. Llegué allá, lo quiero apagar. Lo único que tengo que hacer es abrir aquí, cambiar. Ya el vivo está yendo por aquí, ¡bum! Se trancó aquí, no pudo seguir. Viene alguien más por aquí, ¿quiere encenderlo? Él va a encender porque al cambiar aquí, ya cerró por aquí arriba. Yo vengo aquí donde está el 4-way y quiero apagarlo. Cambio de posición, esto se va a poner así y esto se va a poner así. ¿Y qué pasa? Vamos a ver si puede ir. No puede ir porque aquí este está abierto. Y así funcionan todos. Siempre van a funcionar y apagar y encender las luces. Aquí tenemos una caja. Aquí tenemos otra caja al lado de otra puerta y aquí, o donde sea conveniente ponerlo. Y aquí tenemos otra caja. Si queremos hacerlo de 4 lugares distintos, muy fácil. Ponemos otro 4-way aquí. Y el funcionamiento sería el mismo. Puede ser que esté así, en la posición que esté. 1, 2, 3, 4 lugares distintos. 5 lugares distintos. Otro 4-way aquí. Puede ser que esté en esta posición.
siempre va a funcionar. 1, 2, 3, 4, 5 lugares distintos. Se habrán dado cuenta que siempre hay que usar al principio del circuito donde está el vivo un three-way, y el final que le da la corriente a las luces tiene que ser un three-way. Y entre los dos, según de cuántos lugares usted quiera dominar las luces, entonces usted pone, si es de un tercer lugar, pone 1, cuarto lugar pone 2, quinto lugar pone otro más, 3. Ya son 1, 2, 3, 4, 5 lugares por los cuales usted puede dominar una luz o una serie de luces. Bueno, dicho esto, vamos a hacerlo ahora realmente en una maqueta. Bien, amigos, aquí ya tenemos la maqueta hecha, que es lo que hicimos en la pizarra ahorita. Tenemos dos luces que la vamos a controlar de 4 lugares diferentes. Y eso lo veremos en el próximo video, amigos.